En el ejercicio 25 nos hablan de un móvil que parte del reposo, por lo tanto con velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, y comienza a acelerar con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado y mantendrá esta aceleración durante un minuto, que son 60 segundos. Lo he pasado al sistema internacional porque en el momento que tenemos una aceleración, pues estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por lo tanto tenemos que trabajar con unidades del sistema internacional, que no son obligatorias en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, pero sí en el caso de que haya una aceleración. Por lo tanto he pasado un minuto a segundos. Son 60 segundos. Tenemos por tanto que este móvil después de un minuto tendrá una velocidad final que no conocemos, pero nos dicen que este móvil, este cuerpo que se mueve, a partir del minuto de movimiento que está acelerando sin parar, alcanzará una velocidad que mantendrá ya de forma constante, ya no la variará hasta que termine el problema, que son 20 minutos. Ya veremos que termina en el minuto 20 el problema, pero por lo tanto tenemos un minuto en el que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Con aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, y a partir de ahí el cuerpo mantendrá una velocidad constante que será la velocidad final anterior. La que consiga acelerando será la que mantenga, será la velocidad inicial del segundo movimiento, pero también la velocidad final del segundo movimiento porque es velocidad constante. No sabemos qué velocidad es esa, así que lo primero que vamos a hacer es calcularla porque seguro que nos sirve en algún caso, en algún momento del problema. ¿Vale? Lo que nos piden en primer lugar es, en el apartado A, calcular los kilómetros que recorre durante el primer minuto ese cuerpo, ¿vale? No nos piden la velocidad, pero insisto, la voy a calcular porque nos va a hacer falta en algún momento. Para ello, utilizo la ecuación de la aceleración que nos dice que la aceleración es igual a delta de v partido por t, o delta de t, que en este caso es lo mismo que t, porque el tiempo final, el tiempo inicial, perdón, es 0, porque partimos de 0, del tiempo 0, con lo cual no importa poner abajo una t solamente que poner t menos t sub 0, ¿vale? Yo en este caso he puesto una t para simplificar. Pues tenemos por tanto que en el numerador tenemos velocidad final menos velocidad inicial y en el denominador tenemos el tiempo, ¿vale? Sustituimos y tenemos la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? La aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado, la velocidad final no la conocemos, la inicial es 0 porque partía del reposo y el tiempo de aceleración, en este caso, veis que es el tiempo de aceleración, son 60 segundos. Cuando despejemos la v final, ahí lo que nos va a quedar que el 60 pasa multiplicando al lado del 2 y nos quedaría que los segundos se van con los segundos y nos quedarían 2 metros por segundo por 60, nos quedarían 120 metros por segundo, que repito, que aunque no nos lo piden, nos va a servir más adelante, ¿vale? Por lo tanto, esta velocidad inicial de 120 metros por segundo es la que alcanzará el cuerpo acelerando durante un minuto y será también la que mantenga durante el movimiento rectilíneo uniforme que vendrá después, ¿vale? Porque habrá alcanzado esa velocidad y ya la mantendrá de forma uniforme. Por lo tanto, vamos a calcular lo que nos pedían en el apartado A, que era los kilómetros que va a recorrer durante el primer minuto, y que, como os habréis dado cuenta, no nos sirve la primera ecuación porque la ecuación de la aceleración que acabamos de utilizar no tiene espacio recorrido. Sí que tiene espacio recorrido la ecuación de movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice que x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Empezamos a sustituir y tenemos que el espacio final en el que va a estar el cuerpo después de un minuto acelerando no lo conocemos, ¿vale? La x no la sabemos, pero es igual a 0, ¿vale? 0 es la posición inicial, más v sub 0 por t, que si bien el tiempo lo sabemos y son 60 segundos, al multiplicarlo por la velocidad, que es 0 la velocidad inicial porque parte del reposo, pues se va a ir. 0 por 60 son 0. Con lo cual nos va a quedar que x es igual a lo que quedaría de la ecuación, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, x es igual a un medio por 2 metros por segundo al cuadrado por 60 segundos, todo elevado al cuadrado, porque el tiempo está elevado al cuadrado, ¿vale? 60 segundos al cuadrado. Tendríamos, al hacer estos cálculos, un medio por 2 por 60 al cuadrado, que da 3600. Tendríamos que el 2 de la aceleración se va con el 2 de un medio y nos queda solo 3600. 3600 sería igual a x y sería 3600 metros,
que como nos pregunta el número de kilómetros que recorre, pues no hace falta que utilicemos los factores de conversión para saber que 3.600 metros son 3,6 kilómetros, ¿vale? Porque sería desplazar la coma 3 veces hacia la izquierda, ¿vale? 3,6 kilómetros. Tenemos que, repito y recopilando, para pasar de 0 metros por segundo a 120 metros por segundo, pues este vehículo utiliza 60 segundos de tiempo a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y recorrerá 3.600 metros durante ese tiempo de aceleración, ¿vale? Durante ese tiempo que está acelerando. Eso sería el movimiento global con todos los cálculos hechos. A partir de ahí nos preguntan en el apartado B la distancia que recorrerá a los 20 minutos, es decir, no 20 minutos ya de manera constante, sino en total. El movimiento total desde 0 acelerando durante 60 segundos y el resto del tiempo con velocidad constante, con esta velocidad que hemos calculado que son 120 metros por segundo, que es la que ya mantendrá de manera constante, pues ¿qué distancia va a ser capaz de recorrer ese cuerpo? ¿Vale? De nuevo tenemos que aplicar una ecuación de movimiento, pero sabiendo que ahora estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y diréis, sí, pero no podemos utilizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque vamos a meter también el tiempo que está acelerando. Sí, pero ya veréis que cuando utilicemos la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar como tiempo inicial y espacio inicial, pues, de dónde parte en este segundo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es donde lo dejamos antes. Es decir, la x inicial va a ser los 3.600 metros y el tiempo inicial va a ser los 60 segundos. De manera que en la fórmula de velocidad igual a espacio partido por tiempo solamente metamos datos de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, de un cuerpo que se está moviendo con velocidad constante, porque solo pondremos ese intervalo de tiempo que va desde los 60 segundos en adelante y desde 3.600 metros en adelante. Vamos a ver eso. Por lo tanto, V será la velocidad final del apartado A, ¿vale? Vamos a acercarnos aquí. V será la velocidad final del apartado A y por lo tanto tenemos que la velocidad final será igual a x final menos x inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? Tenemos por tanto que x sub 0 y t sub 0 son los del apartado A, como os he dicho, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que pasar los 20 minutos, eso sí, a segundos para poder utilizarlo en nuestra ecuación, porque antes hemos utilizado pues 3.600 metros para el espacio inicial, y 60 segundos para el tiempo inicial. Luego tenemos que utilizar las mismas unidades, segundos. 20 minutos, lo tachamos, lo ponemos abajo y decimos que tachamos los minutos, los ponemos abajo y decimos que un minuto son 60 segundos que ponemos en el numerador. Tenemos 20 por 60 son 1.200 segundos, ¿vale? De manera que la sustituimos en nuestra ecuación de la velocidad y decimos que la velocidad final son 120 metros por segundo porque es la que mantiene de manera constante en el segundo movimiento, es la que consiguió acelerando en el movimiento anterior, ¿vale? La velocidad que consiguió acelerando, esta velocidad de aquí, es la que hemos calculado, la que consiguió después de 60 segundos acelerando sin parar, ¿vale? Por lo tanto, nuestro movimiento rectilíneo uniforme empieza en 60 segundos, como veis aquí, ¿vale? La t inicial es 60 segundos y la final son los 1.200 segundos que corresponde a los 20 minutos que va a durar el movimiento en total, ¿vale? 20 por 60 son 1.200, con lo cual tenemos 1.200 menos 60 en el denominador. ¿Y en el numerador qué tendríamos? Pues la x final, que es la posición donde va a estar el cuerpo a los 1.200 segundos, menos la x inicial, que es la posición en la que estaba el cuerpo a los 60 segundos, ¿vale? Tendríamos x final menos 3.600 partido por 1.200 menos 60. Y eso nos dará, cuando empecemos a despejar, pues tendremos 1.200 menos 60 son 1.140, que pasa multiplicando al lado del 120, porque está en el denominador, pasa al numerador del otro lado, tendríamos 120 por 1.140, ¿vale? Los 120 son metros por segundo, los segundos se irían con los 1.140 segundos porque vienen del denominador del otro lado, ¿vale? Eran segundos, con lo cual nos quedarán arriba solamente metros, ¿vale? Y al otro lado nos quedará la x final menos 3.600 metros, ¿vale? Con lo cual tendríamos 120 por 1.140 da 136.800 metros
y va a pasar restando los 3.600 metros al otro lado, con lo cual tendríamos 136.800 más 3.600, estaba restando, perdón, pasa sumando, creo que lo he dicho al revés, estaba restando el 3.600 y pasa sumando, sería 136.800 más 3.600, todo está en metros, nos dará la X final, que son 140.400 metros. ¿Vale? Esto lo pasamos a kilómetros, ¿vale? Para que sea igual que representamos el valor del apartado A en kilómetros, pues aquí también lo hacemos en kilómetros, decimos 140,4 kilómetros será la distancia a la que esté después de estar recorriendo este camino durante 20 minutos, ¿vale? Durante 20 minutos con velocidad constante de 120 metros por segundo, ¿vale? En el apartado C lo que nos dicen es que representemos todos estos datos en una gráfica espacio-tiempo y en una gráfica velocidad-tiempo, ¿vale? Tenemos que hacer dos gráficas y os voy a decir cómo las he representado, ¿vale? Cuáles son los pasos para representarlas. Lo primero que hacemos es hacer una tablita con todos nuestros datos, en la que representamos en una columna el tiempo en segundos. En una segunda columna representamos la posición X en metros y en una tercera columna representamos la velocidad en metros por segundo. Sabemos que para el tiempo cero, como partía del reposo, la posición era 0 y la velocidad era 0 metros por segundo, ¿vale? Para tiempo 60 segundos teníamos que ahí se acababa el movimiento acelerado, ¿vale? Y el movimiento acelerado teníamos una posición de 3.600 metros, ¿vale? Lo hemos calculado en el apartado A, y una velocidad de 120 metros por segundo, que aunque no nos lo pedían, sí que nos lo pidieron o lo necesitábamos para el apartado B, ¿vale? Y la calculamos en el apartado A, que era una velocidad de 120 metros por segundo, ¿vale? Lo teníamos aquí calculado, una velocidad de 120 metros por segundo una vez que termina de acelerar, ¿vale? Esa será la velocidad final del primer movimiento, ¿vale? Por último tenemos que después de 20 minutos, ¿vale? Es decir, 1200 segundos, tenemos una posición final, que es la que hemos calculado en el apartado B, de 140.400 metros, y una velocidad final que será la misma que en el apartado que al final del apartado A, porque en el apartado B simplemente hemos caminado o hemos recorrido el camino con velocidad constante, luego volvemos a tener 120 metros por segundo. ¿Vale? Vamos a representar estos tres datos de posición, tiempo de tiempo, posición y velocidad, en ese orden, ¿vale? En dos gráficas. Una gráfica posición, tiempo, bueno, le he puesto una S aquí porque en el ejercicio nos decían que representáramos la gráfica espacio S, tiempo T, aunque hemos tratado todo el rato hemos puesto la posición como una X, la vamos a poner aquí como una S también, ¿vale? Que es lo mismo, ya sabéis que lo mismo la posición es una X que una S o que una E de espacio en castellano, ¿vale? No importa. Entonces tenemos, fijaos, lo que he representado aquí es como lo que tenemos son valores de tiempo muy alejados entre sí, tenemos un 0, 60 y 1200, yo lo que he representado es de 60 en 60, una marca cada 60, he puesto 0, 60, 120, pero si hubiera seguido así, me habría quedado sin hoja para poder poner el 1200, que es hasta donde tengo que llegar en el tiempo, 1200 segundos. Acordaos eso sí de poner el nombre a los ejes. El eje X, representamos en el eje X el tiempo en segundos, tiempo paréntesis segundos, y en el eje Y representamos el espacio recorrido en metros, S entre paréntesis M minúscula. Entonces, en el eje X, que no lo había dicho, en el eje X representamos el tiempo, siempre en el eje X va a aparecer el tiempo, ¿vale? Ya sea con el espacio o con la velocidad, ¿vale? En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el espacio o la velocidad, ¿vale? Para representar el tiempo, hemos dicho por lo tanto que yo lo he dividido de 60 en 60, 60, 120, 180. El 180 ya no lo he puesto porque lo que he puesto en vez de eso es un corte, pegarle como si fuera un tajo, ¿vale? Se pone una doble rayita muy junta para pegarle un tajo a la gráfica para que no me ocupe mucho espacio. Le he pegado un tajo aquí, digamos, a partir del 120 y la siguiente marca que he puesto ya la he llamado 1080 para que desde ahí, de 60 en 60, pues llegue al 1200 con dos marcas más, simplemente. 1080, 1140 y 1200, 1260 por poner una marca más. ¿Vale? Eso para el tiempo. Este tajo de aquí simplemente es para eso, para poder representar números pequeños y números grandes sin tener que representarlos todos y que aún así la gráfica quede equitativa y bien hecha, ¿vale?
Porque recordad que en una gráfica no se pueden representar simplemente los números que vamos a marcar. Yo no puedo representar el 60 y luego el 1200 y se acabó, porque tengo que representar esos dos tiempos. No, hay que representarla de manera equitativa. Y esta es la mejor manera posible para representarla de manera equitativa sin tener que representar todos los puntos que necesito. ¿Vale? Entonces, o todas las distancias entre ellas, quiero decir. Vale, vámonos al eje Y, en el que vamos a representar el espacio recorrido. ¿Qué espacios tengo que representar? Pues el 0, el 3600 y el 140.400. Como veis, otra vez tenemos lo mismo, el mismo caso de dos distancias muy alejadas entre sí. Pues en este caso lo que he hecho es hacer de 1000 en 1000, he puesto la primera marca 1000, 2000, 3000, 4000 y a partir de ahí he pegado un tajo y el siguiente que he representado es el 139.000 para representar 140.000 después y 141.000 después. Así lo tengo todo de 1000 en 1000, ¿vale? Con un tajo dado ahí en medio entre el 4000 y el 139.000 para poder representarlo todo de manera equitativa y bien separada, ¿vale? Entonces, una vez que tengo dividida la gráfica en los dos ejes, pues vamos a ver qué puntos tengo que representar. El tiempo cero va con el espacio cero. Luego me voy al tiempo cero, espacio cero y pinto un punto gordo ahí donde se unen los dos ejes para tiempo cero, espacio cero. ¿Vale? Luego represento para tiempo 60 segundos, espacio 3600. Tiempo 60 segundos, subo, espacio pues aproximadamente eso, 3600 segundos. Y pinto ahí en la intersección entre el 60 y el 3600 otro punto gordo, ¿vale? ¿Cómo uno esos dos puntos que ya he pintado? Pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el primer movimiento con aceleración, hay que pintar una curva que una los dos puntos, una curva creciente, ¿vale? De esta manera, ¿vale? No de manera, digamos, como si fuera una montaña, ¿vale? Porque si la pintamos como una montaña en lugar de como un valle, ¿vale? Estaríamos pintando una aceleración negativa de frenado. Una aceleración que es como un valle, una montaña, digamos, que crece y no como si fuera una montaña con forma de, no sé cómo decirlo, como de el empezar a hacer una A mayúscula, ¿vale? Es más bien como el final de una V, ¿vale? Pues sería para un movimiento con aceleración creciente, ¿vale? Pero en cualquier caso, siempre que encontréis una curva, ¿vale? En una gráfica espacio-tiempo, es porque hay una aceleración, ¿vale? Hay una aceleración interviniendo ahí. Vale, siguiente punto que representamos es el 1200 para el tiempo, 140.400 para el espacio recorrido. Pues nos vamos al 1200 para el tiempo y subimos hasta el 140.400 para el espacio recorrido, ¿vale? 140.400 para el espacio recorrido. Un poquito por encima del 140.000, pues 140.400. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos el otro punto gordo que había que representar en esa intersección. ¿Vale? ¿Qué sería lo siguiente? Pues unir los dos últimos puntos, ¿vale? El 64.000 con el 1.200, 140.400, ¿vale? Unirlos en este caso sí con una recta, porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, y en este caso en la gráfica de espacio-tiempo lo que tenemos es una recta, una línea recta. ¿Cómo pintamos? Y con esto acabamos el ejercicio. Vais a ver que es mucho más fácil pintar la gráfica velocidad-tiempo. En este caso tendríamos de nuevo el tiempo en el eje X y repartimos el eje igual que antes porque los tiempos que tenemos que representar son los mismos. O sea que he hecho 60, 120, le he pegado un tajo, luego el 1080, 1140, 1200 y 1260. Y en el eje Y es muy sencillo. Como lo único que tengo que representar, las únicas velocidades que tengo que representar en metros por segundo son 0 y 120, porque 120 es la velocidad que se mantiene, pues simplemente lo he puesto de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y hasta ahí he llegado. Bueno, he puesto una marca más, pero no la vamos a utilizar. Primer punto que represento, pues para el tiempo cero la velocidad vale 0. Pinto un punto gordo en la intersección entre el tiempo 0 y la velocidad 0. ¿Vale? El siguiente punto que pinto es para tiempo 60 segundos, velocidad 120, ¿vale? Metros por segundo. Como veis, aquí lo que vamos a pintar es una recta que una de estos dos puntos, desde la unión entre los dos ejes hasta este 60-120, vamos a pintar un punto, una recta, perdón, porque lo que vemos es cómo aumenta la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? La velocidad va aumentando
porque estamos aplicando una aceleración, estamos acelerando. A partir de ahí ya no hay aceleración. El movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme en el que la velocidad ya no sube. Por lo tanto, lo que tengo que pintar hasta el final, hasta los 1200 segundos, pues una recta que diga que la velocidad ya no cambia nunca, siempre es 120. Pinto una recta paralela al eje X, ¿vale? Que vaya desde ese punto gordo que he pintado antes, de 60 a 120, hasta el 1200 que une con el 120, ¿vale? Otro punto gordo entre el 1200 que una con el 120 kilómetros por hora, ¿vale? Perdón, metros por segundo, ¿vale? Y esa línea recta, ¿vale? Que una esos dos puntos y que es paralela al eje X. De nuevo, como antes, también he pintado aquí el doble tajo este que le pego a la gráfica, lo he pintado también en la recta que une los puntos, ¿vale? Pues simplemente por explicar que falta ahí un trozo de gráfica que hemos hecho desaparecer, ¿vale? Para poder representar bien los ejes, ¿vale? Y con esto quedaría hecho el ejercicio 25 completo.